Bueno, buenas tardes a todos. En primera instancia, agradeceros vuestra asistencia a este evento de la IMCP en coordinación con Microsoft. Eh, Esto es un evento en el que hablaremos de especializaciones avanzadas y MSP Expert, ¿vale? Contamos con la presencia y la participación de Enrique Ruiz, Partner Technology Director de Microsoft, David Sus y Antonio García, Partner Technology Strategist, y como testimoniales de las experiencias en estos dos temas en los que vamos a profundizar, estarán Alberto Díaz, Chief Technology and Innovation Officer de Encamina, y Javier Aguado, Global Cloud Services Director de MyCloudora. Por mi parte, haré una breve introducción para todos aquellos que no conozcan aún la IAMCP, ¿vale? Básicamente el objetivo de la IAMCP es convertirse en ese vehículo que transmite toda esa información de Microsoft hacia los partners, ¿vale? Para tratar de ayudar a aterrizar un poco todas las estrategias de Microsoft en los partners y obviamente ayudar a generar más negocio. Y por otra parte, también es ese vehículo que transfiere toda la información, inquietudes, consultas de los partners hacia Microsoft, ¿no? Entonces, es básicamente estar ahí como un broker de comunicación, generando valor tanto para Microsoft como para los partners. Desde hace unos meses hemos empezado a implementar un nuevo modelo de gestión en la IMSP, buscando obviamente aportar muchísimo más valor a todos nuestros miembros, ¿vale? El comité de estrategia básicamente está tratando de empujar por diferentes áreas nuevos modelos de colaboración entre partners, nuevos servicios que podemos prestar desde la IMSP a nuestros asociados, ¿no? Uno de ellos lo vamos a ver hoy, obviamente, al final de esta ponencia iremos a una mesa redonda de Q&A donde podremos participar más directamente con Enrique, con David y con Antonio, y esta parte de la sesión ya será solo para socios, ¿no? Eh, Sin más dilación, paso a darle la palabra a Enrique, quien nos va a contar los aspectos generales del tema de especializaciones avanzadas. Enrique, buenas tardes. Estupendo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la INCP por organizar un webinar sobre este topic, porque es uno de los que probablemente son ahora más importantes de cara a nuestros siguientes meses. Microsoft, sabéis que nosotros estamos en proceso ahora mismo de nuestro último quarter, de cierre de fiscal year. En julio empieza el nuevo quarter y a partir de julio esto que estamos comentando ahora cobra todavía más importancia. Lo iremos comentando un poquito más adelante, ¿no? Entonces, lo primero, comentar, dar un poquito de contexto. Voy a pasar muy rápido esto, porque voy a pasar muy rápido a las presentaciones. Como vais a tenerlo grabado y además aquí tenemos las slides, mucha de la información que hay que veis es de referencia. No voy a entrar en todo detalle porque no tenemos tiempo suficiente. Entonces, lo importante es entender que las especializaciones avanzadas nacen como una petición del propio ecosistema de partners para aumentar la diferenciación de los propios partners. Hace ya 2 años y medio aproximadamente nació la que se puede denominar la primera, que es el Azure MSP Expert, y eso dio pie a una serie de especializaciones adicionales, todas en el entorno de nube, y de alguna forma con mucha más profundidad que lo que eran las competencias, tanto Silver como Gold, que existían antes. O sea, una competencia Gold, como existía genérica hacia la parte de nube, le corresponden pues que cada vez está creciendo más, especializaciones avanzadas. Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Lo importante es que las especializaciones avanzadas, desde el punto de vista del mercado, se tienen que considerar y son como una validación independiente, y veremos que el término independiente es más allá de Microsoft. Hablamos de una entidad que se encarga de auditar. Y es una valoración independiente de un profundo conocimiento en el área tecnológica, de una experiencia probada
y del uso de las mejores prácticas en ese área concreto. Para obtener estas especializaciones es necesario mantener una de las competencias Gold que decíamos, esas competencias base. Y es importante saber que si se pierde esa competencia Gold, se pierde la especialización avanzada. Muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Voy a pasar a la siguiente slide y también lo voy a pasar muy rápido. ¿Cuáles son los beneficios para los partners de una especialización avanzada? Obviamente, la diferenciación que hemos comentado. Que esto de cara al mercado, de cara también a la fuerza de ventas de Microsoft. Desde nuestros equipos de ventas, lógicamente se prioriza y se prefiere de cara a las recomendaciones, de cara a los partners, a aquellos partners que ya han demostrado a través de este tipo de mecanismos esa experiencia y ese conocimiento. Entonces, esa diferenciación en ambas partes es probablemente la parte más fundamental, pero también, y esto es muy relevante, hoy en día ya aplica a muchos de los programas de Azure y en el futuro lo será para otras áreas tecnológicas, pero la especialización avanzada es la entrada para poder participar en los programas que te ayudan a la preventa. Hablamos de programas como, por ejemplo, el Immersion Workshop, Solution Assessments, el Azure Migration Program o los Azure Accelerates. Son programas donde Microsoft invierte y colabora con el partner para pagar o costear una parte, si no todo, de lo que es el coste de una preventa, una prueba de concepto, un assessment, etcétera. Y solamente los partners que tienen estas especializaciones son capaces de optar a este tipo de programas. Es un requisito fundamental, con lo cual también tiene este elemento como uno de los beneficios a tener en cuenta. Tipos de especialización avanzada, están agrupadas en esto que os voy a enseñar, están agrupadas por Solution Area. La primera sería Azure, que son donde salieron las primeras especializaciones. Como veis, es algo en movimiento. La columna de la izquierda podéis estar viendo las que hay ahora mismo disponibles. Algunas de ellas son muy recientes. Y a la derecha podéis ver las que tenemos previsto lanzar próximamente. Algunas de forma inminente, esto puede ser en este mismo mes de abril o primeros de mayo. Algunas tienen una fecha que tenéis que considerar como fecha tentativa porque en algún caso podría haber algún retraso, se está ultimando todas las cosas, pero aproximadamente os dan una idea de cuándo estarán disponibles. Por muchas de ellas, algunos de vosotros habéis estado preguntando, porque son las áreas donde más os focalizáis. Estas serían las de Azure, como comento. Paso a la siguiente slide. Estas serían las de Modern Work y seguridad. Lo mismo, tenemos unas que están ya disponibles y hay otras que están previstas más adelante. Ya digo, no voy a detenerme porque los vais a tener de referencia, lo vais a poder ver en detalle con la documentación que os facilitaremos. La siguiente sería la de Business Applications, en donde incluye tanto la parte de Dynamics como la parte de Power Platform. Igualmente tenéis ahí las que están saliendo. Las de Business Applications han sido las últimas en empezar a incorporarse. Empezaron a primeros de este año natural y bueno, pues están saliendo ahora mismo. Esto, importante que sepáis que está para mantenerse, para quedarse y además para seguir creciendo. Esperad el que vayan apareciendo más todavía especialidades avanzadas en determinadas áreas con la idea, como decíamos, de permitiros separar, de alguna forma diferenciaros del resto de los partners. Bien, los requisitos para obtener una especialización avanzada. Aquí tenéis un pequeño resumen donde hablamos de las de MSP Expert y la de las especializaciones avanzadas en general. MSP Expert fue la primera y probablemente es la especialización que más requisitos tiene, la más exigente de todas. Bueno, como podéis ver, es un conjunto de, por un lado, métricas relacionadas con el rendimiento. El rendimiento lo medimos como ese revenue influenciado por el partner, revenue que consumen los clientes de ese partner y que identificamos, como bien sabéis, que ese partner es el que eso está influenciando a través de diversos mecanismos. Porque el partner lo ha comercializado y lo ha vendido a través de CSP, o porque el partner se ha identificado a través del mecanismo de PAL, o bien porque el partner se ha identificado a través del mecanismo de CPOR en esa suscripción que está teniendo el cliente. Si no suenan estos términos y tal, tenemos un montón de documentación que podréis ver en detalle, ¿no? Pero como hoy no es el topic, voy a pasar por encima de ellos. Lo importante es que sepáis que hay unos umbrales
de revenue, de este revenue influenciado, que son necesarios cumplir para poder obtener la Advanced Specialization o el MSP Expert. Y esos umbrales suelen referirse a los últimos 12 meses de revenue que se ha generado en los últimos 12 meses. Muy bien, más requisitos son los relacionados con las competencias o las certificaciones profesionales, los MCPs. También cada una de las especializaciones avanzadas tiene unos requisitos específicos. Requiere que haya un mínimo de personas dentro del partner que hayan obtenido esas certificaciones. Notad que en algún caso, por ejemplo, en la certificación de SAP o Azure, es posible que haya requisitos también de certificaciones de terceros, como puede ser la de SAP en este caso, ¿no? En algunas certificaciones, en algunas especializaciones avanzadas también se requiere el que haya un cierto contenido en la web del propio partner, anunciando y publicitando la propia capacidad en este área en concreto, y que haya una serie de casos de éxito públicos para que se pueda constatar que realmente él tiene la experiencia y el cliente reconoce que ha sido un caso de éxito. Y finalmente, en el caso en concreto de Azure, es necesario pasar una auditoría, que es lo que comentamos antes, una auditoría independiente con un auditor que es el mismo a nivel mundial y sí que se encarga de certificar que pues, una determinada checklist, una serie de competencias se cumplen realmente. Importante, ya dos informaciones para antes de pasar a mis compañeros. La especialización avanzada debe ser renovada anualmente. Es importante comentar que la lista de requerimientos para renovar la especialización avanzada puede cambiar, de hecho cambia, se actualiza periódicamente. Los cambios se publican con antelación suficiente, pero cuando alguien va a renovar, cuando un partner le toca renovar, tendrá que estar atento a cuál es la checklist que es válida en ese momento para poder preparar esa renovación. Hoy nos vamos a centrar en compartir pues, las recomendaciones, tanto para la especialización avanzada en general como para la parte de MSP Expert, para poderlas obtener, y en concreto también con el proceso de auditoría, que es uno un poquito de los más especiales, por novedoso para muchos de vosotros. Os voy a dar paso ya a mi compañero, a David Sud, que va a empezar precisamente con este punto. David, todo tuyo. Muchas gracias. Cojo el control aquí arriba. Un momentito. Y ahora que está aquí. ¿Veis bien la pantalla, verdad? Sí, entiendo que sí. Sí. Continuando, dándole un poco una continuidad al discurso que tenía Enrique. Una de las cosas que, bueno, pues la mayoría de vosotros nos pedís es cómo arrancar, sobre qué especialización tengo que adoptar, que ponerme, a cuál tengo que optar, ponerme con ello, qué es lo que tengo que hacer. Surgen miles de dudas, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, yo contaros un poco en nuestra experiencia desde el lado Microsoft que os gestionamos, pues un poco lo que estamos encontrando, lo que estamos viendo con cada una de estas especializaciones, y sobre todo hacer una llamada a la tranquilidad, a la calma, que si bien, pues bueno, pasar el proceso tampoco es que sea baladí, ¿vale? Tampoco es una trivialidad, pero tampoco es un imposible. Lo que tenemos que hacer es ser bastante estrictos. De hecho, las experiencias de Encamina y de MyCloudor lo pondrán un poco de manifiesto, ellos que las han pasado recientemente. Nosotros, por contaros, 5 o 6 slides en la que principalmente lo que quiero que os quedéis es con el takeaway, con lo que tengo que llevar. En este caso, mejores prácticas, nada más arrancar, nada más al principio. Hay que elegir realmente una categoría sobre la cual seamos especialistas o tengamos esa especialización en cuanto a vamos a lanzarnos a Analytics, porque somos buenos haciendo Analytics o porque tenemos proyectos de analítica. Ya veréis más adelante, un poco lo explicaré. De hecho, hoy quiero poner encima de la mesa la nueva de Analytics con todos los requerimientos que trae, cómo está cambiando, también para darle ese apoyo a lo que os acaba de comentar Enrique, con que van cambiando y se van actualizando. Entonces, lo primero, súper importante, tener un responsable de quién es en el lado vuestro, en el lado del partner, tiene esa matriz de responsabilidad de recopilar la información, conocer qué proyectos, dónde estoy yendo, cómo estoy yendo, también tener la capacidad de afrontar el commitment, porque como bien pone ahí, dice no hay vuelta atrás. Una vez que has lanzado el proceso,
la cancelación de la auditoría o el posponer esa auditoría implica que os van a mover a lo mejor 3 meses, 6 meses en el proceso de audit, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener un equipo estructurado que sea consciente de lo que tiene que hacer, es decir, recoger toda la información que está disponible, todo está disponible, todo, tanto la estructura, los threshold, qué proyectos tienes que poner encima de la mesa, cómo los tienes que presentar, todo eso está ya disponible y sobre todo establecer la expectativa de con esto qué es lo que voy a ganar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos planteamos ir a 3, 4, 5 especializaciones y cuando empezamos con la primera vemos que realmente había que ir a 1 o 2 para no generar esa frustración, directamente desde un primer momento arrancar con la expectativa bien puesta. 1, 2, 3 especializaciones, espero a las que vengan nuevas, me conviene esperar porque tengo un expertise, por ejemplo, en virtualización, pues me conviene esperar en vez de ir a una más de migración. Ese tipo de cosas es lo que hay que hacer, de lo primero que hay que hacer. A continuación, chequear en Partner Center cómo estamos. Podemos querer, ahora mismo está pasando, la especialización avanzada de Analytics tiene como tres grandes no lo llamaría obstáculos, pero sí threshold a superar. Uno de ellos es que tengas $50.000 en una serie de servicios concretos, luego otros 25.000 en este caso en Synapse Analytics y 3 clientes consumiendo esos 25.000, además de los requerimientos de certificación y evidentemente el ser competencia cloud. Gold. Es importante saber dónde estamos para ver si realmente podemos optar a esa especialización ahora o la tenemos que posponer más adelante porque nos va a salir un ACR que igual lo podamos refrendar dentro de 3, 4, 5 meses y entonces mientras ir, por ejemplo, solamente preparando documentación, no apretando el acelerador para hacer lo que os voy a contar ahora un poquito más adelante. Es importante también que tengamos en cuenta que en la auditoría nos van a pedir no pilotos, sino nos van a pedir realmente proyectos, no pruebas de concepto o pilotos, sino proyectos que hayamos ejecutado y que tengamos la capacidad de poder demostrar que son así. Podemos presentar esa prueba de concepto, ese piloto, pero como algo inicial antes del proyecto. Aquí lo que se pide son tangibles, y tangibles en concreto en entornos productivos. Luego, en cuanto al skilling, importante. Sí, tengo los certificados de arquitecto, tengo los certificados de desarrollo y tal, pero luego cuando vas a verlo igual no están bien reflejados, no se han linkado correctamente. Todo esto lo vamos a ver en Partner Center. Y por supuesto, aquellos que tengáis procesos o procedimientos para acelerar las certificaciones, que lo utilicéis. Pero aquí, que nos quedemos como punto en la cabeza a tener en cuenta, es que los proyectos es lo que hay que presentar, nada de pilotos o pruebas de concepto. En cuanto a los proyectos que tenemos que presentar en la mayoría de las auditorías, dependerá, ¿vale? Hay algunas que nos van a pedir 5 proyectos, aunque luego en realidad tenemos que presentar 3 en cada bloque o 2 en cada bloque. Pensad que lo que nos vamos a enfrentar es que tenemos delante a un auditor que va a ver si realmente el trabajo que hemos hecho se ve reflejado en esos proyectos y en concreto en un conjunto de requisitos. ¿Para qué? Para darnos ese nivel de excelencia que tiene la especialización avanzada. De ahí el tema de avanzado. Entonces, nos tenemos que asegurar que toda la documentación que se requiere en ese checklist que se detalla en cada uno de los puntos, la tenemos y que la hemos revisado. Básicamente porque que sea entendible tanto para el auditor como para nosotros, como para incluso revisitarnos en un momento dado. Luego también, importantísimo, utilizar la checklist para preparar toda la documentación y mostrar como un hilo argumental delante del auditor. Ahora también nos daré un par de tips acerca de la estructura, cómo se tiene que presentar delante del auditor. Y por último, que los casos a auditar estén alineados con el performance. Es decir, que no vayamos a presentar, vamos a presentar 4 casos de auditoría, pero resulta que lo que está en performance que hemos visto antes en Partner Center para llegar a esos 50K, por ejemplo, o 25K de sign-ups, pues sean de otros proyectos que colateralmente no estoy presentando. Que vaya todo un poco alineado, ¿de acuerdo? De tal manera que frente a preguntas de estos 3 proyectos son los de sí, efectivamente, este sí, este no, porque este fue un arranque, pero ser capaz de explicarlos y sobre todo de manera natural. Es importante que involucremos a los equipos a que sigan la auditoría del checklist. ¿Por qué? Porque hay diversidad de contenido y contexto sobre el cual tenemos que trabajar. Algunas veces será pura arquitectura, otras será
más marketing, otro será aproximación a ventas. En cada uno de los bloques tenemos que involucrar a todos los equipos porque no todo el mundo sabe de todo. Es importante que alguien haga de maestro de ceremonias, un poco como Rafa ahora, ¿no? Nos introduce y nos va dando pie a cada uno de nosotros. Pues algo así parecido es lo que tenemos que hacer con la parte de auditoría y que tenga un contexto alineado todo en cada momento y fiel y fidedigno a la checklist que nos están pidiendo. Estoy ya casi terminando, ¿eh? En cuanto a la preparación de la auditoría, ahí suele haber o tenemos detectado un conjunto de problemas como tipo, ¿no? El primero, proyectos anteriores a los 12 meses. Ojo, bien claro, lo indica. Los proyectos o lo que hayamos ejecutado 12 meses a. No nos vale algo que hayamos ejecutado hace 2 o 3 años y ahora estemos, digamos que a partir de la renta que nos haya dado ese consumo en Azure o ese consumo en un servicio concreto, pues lo pongamos encima de la mesa. Nos lo van a echar para atrás por el mero hecho que no es up to date y que también tengamos en cuenta que frente a procesos de renovación lo tendremos también que revisar. Un proyecto sin un alcance claro es un proyecto que a la hora de argumentarlo nos va a costar mucho. Intentemos sacarlo de la foto y busquemos algo que realmente nos sintamos cómodos y veamos que hemos ejecutado ese paso a paso de la ejecución de un proyecto. Definición, diseño, implementación, si estoy en un momento dado en el que ya he ejecutado o estoy en un momento ya de pilotaje con usuarios en el momento final, tal, pues que lo planteemos las fotos, pero siempre con un claro alcance. Dice esto y esto otro, porque eso es lo que nos van a pedir dentro del alcance de la checklist. Y luego, por último, aunque parezca una tontería, leer las evidencias juntos, todos juntos, y preguntarnos si realmente están claras y se ven claras, si se comprenden o no, si realmente reúnen los requerimientos o no reúnen esos requerimientos. En ese sentido, lo que es más conveniente es, aproximadamente tiende a durar unas 3-4 horas, por lo menos en mi experiencia, las de modernización, las de migración, revisar toda la documentación, es prácticamente como pasar la pre-auditoría, ¿vale? Y es una sesión de challenge y de entrenamiento, ¿no? En el cual vayamos viendo cada uno de los puntos, cada uno pues, se tiene que poner un poco la gorra un poco más crítica, incluso autocrítico, para decir, pues realmente pues esto pues, no pasaría así, necesito adjuntar algún otro tipo de documentación. Tampoco se está pidiendo que se cree documentación orientada a esto, pero sí que la que hay esté alineada. Si tenemos que crear algo, pues está bien saberlo antes de pasar la auditoría. Así que si tenemos que crear el típico mapa de arquitectura, por ejemplo, para abordar una solución y enseñarla en 10 minutos, dar explicación de lo que hay, a lo mejor ese HLA, ese High Level Architecture, no está definido a pies juntillas, pues a lo mejor para este proceso nos merece la pena ponernos con ello. Entonces, el takeaway que quiero que os llevéis es una sesión de challenge total y haciéndole una revisión previa. Y ya casi, yo creo que es la penúltima, también como una imagen vale más que 1000 palabras, dentro de los 2 apartados hay algunos de ellos que nos van a pedir que demostremos o que enseñemos cuál es su funcionamiento, o si está colgado, si es posible enseñarlo, si no, pues algún tipo de maqueta o tipo de prueba de concepto que nos permita aterrizarlo, entender que delante de nosotros lo que tenemos es un auditor, una persona que se va a enfrentar prácticamente de nuevas a esa documentación, a ese discurso que vais a darle y va a ir preguntando por cada una de las líneas. Entonces tenemos que ponérselo todo lo fácil que podamos. De tal manera que es cierto, una imagen vale más que 1000 palabras, una presentación de un report, a lo mejor en un momento dado para enseñar el producto final de cómo ha quedado o cómo se han cogido mediante un data factory toda esa información, toda esa parte técnica, le va a venir bien al auditor para acabar de interiorizarlo. No quiere decirse que le tengamos que dar al auditor el código del data factory. Yo no me he encontrado un nivel de es que quiere ver exactamente el log cómo está resultando. No está a ese nivel. Que puede llegar a un momento dado a pedirlo si la conversación deriva en ello. Pero también deciros, si deriva hasta ese nivel, son buenos motivos porque quiere decirse que estamos yendo a un nivel tan a detalle que está quedando demostrado que realmente lo que hacemos está a la altura de las consecuencias. Luego ya, por último, aquí está. Por último, la estructura. Es importante que no hable todo el mundo. Que primero, cuando la presentación al auditor del proyecto 1, 2, 3, haya como una especie, como decía antes, este maestro de ceremonias, suele ser o un arquitecto o un project manager o la persona que se encarga del delivery, y a partir de ahí vaya bajando hasta su máximo nivel y en un momento dado, si se necesita hablar
un tema concreto de integración de arquitectura porque lo requiere el listado de necesidades de la checklist, pues directamente abrir a una persona concreta para que lo haga. De hecho, es súper importante que antes hagamos un ensayo de todo esto y veamos cómo vamos a ir repartiendo juego para que a nadie le pille fuera de juego en un momento dado cuando tiene que hablar de un tema concreto. Entended que hay veces que se habla de marketing, hay veces que se habla de visibilidad, o si pedirán, por ejemplo, una especie de, no prueba de vida, pero una prueba de cómo esa referencia está colgada, por ejemplo, en vuestra web, pues que lo tengamos todo preparado y que la persona de marketing, si es la responsable de encargada de llevar esto, pues que directamente entre en ese momento, en esos 2 minutos, 3, 4, 5 y hable de eso. Si tenemos que hablar de cómo estamos haciendo el management de la parte de delivery en un cliente en concreto, cómo se está haciendo todo esto, su ciclo de vida, tal, y directamente ese project manager está hablando, se queda en ese punto, que esa persona tome el testigo y de manera natural lo cuente. Es súper importante este punto porque entender que si no volveremos locos al auditor. Entonces, contra más lo tengamos estructurado y ensayado, mejor será. Evidentemente no se hace ni en 1 hora ni en 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero es un ensayo que es obligatorio hacerlo. Dicho esto, ya por finalizar, quería contaros también, para que veáis, porque antes he nombrado, bueno, estaba en las slides, WAF y CAF. Hasta hace bien poquito no era, digamos, mandatorio, obligatorio, que todo estuviera basado o tuviera referencias a ese Well Architected Framework o Cloud Architected Framework, ¿vale? Todas esas soluciones estén basadas o tengan tintes, ¿de acuerdo?, que lleven a WAF y CAF. Si os fijáis ahora en la de Analytics, que es de la más reciente que os comentaba Enrique, arriba los 4 grandes bloques, el de mantener la competencia, el performance, el skilling de la gente y pasar la auditoría, serían los pasos que tenemos que llevar por delante. Pero si miramos dentro de la checklist, esto es navegando, en el propio documento lo encontraréis. Fijaros que uno de los puntos que trae la checklist ya es la revisión del Well Architected bajo el workload sobre el cual estamos trabajando. Es decir, ya nos van a pedir que mantengamos o demos la evidencia, se requiere de haber hecho el Azure Well Architected Framework. Esto básicamente, en este caso, es pasar, es una especie de cuestionario importante, hacer caso al comentario, ¿de acuerdo? Daros de alta para luego poder recuperarlo. Y, por ejemplo, pues si el proyecto que teníais de seguridad de datos involucraba una parte de seguridad, pues que paséis el assessment y se lo enseñéis al auditor. Esto lo van a pedir ya es mandatorio, ya es obligatorio, perdón, en estas últimas especializaciones avanzadas. Lo digo porque antes era un nice to have y ahora es un mandatorio, ¿de acuerdo? Y con esto, bueno, os he dejado en las presentaciones un poco los puntos, ¿vale? Leerlos, revisarlos, verlos y a partir de ahí, pues cualquier duda, pues trabajar directamente en Partner Center a la hora de abrir diferentes consultas, directamente al equipo del ISI, cuando se produce el pre-audit. Entonces, tirad de ello todo lo que necesitéis y utilizad estos puntos un poco para tenerlos en cabecera. Pero lo principal, por terminar, es que tengáis toda la documentación bien guardada, que seáis capaces de manejarla orientado a la checklist y que tengáis un equipo estructurado que por detrás vaya respondiendo a cada una de las dudas. Y sin más, paso a Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como sabía que David se iba a apropiar de parte de mi tiempo, lo tengo previsto. Y estoy solicitando el control, pero no sé si alguien lo tiene que... Te lo he dado, o sea, he soltado. Solo empieza a compartir, ¿vale? Vale. ¿Quieres que lo haga yo, Antonio? No, espérate, si es que el tema es que no tenía abierta la presentación. Estaba Nada, intentando coger el control de ahí. Estoy presentando yo. Te paso. Vale, solicitar el control. Ahí, es que nadie le estaba dando a la low. Vale, bueno, pues como comentaba David,
prácticamente todo lo que ha estado hablando de las especializaciones avanzadas aplica a la primera que salió, a la más completa, a la más rigurosa, que es el Azure Expert MSP, ¿no? El Managed Service Provider. Aquí las diferencias versus a las especializaciones avanzadas pues tienen mucho que ver con el performance que se pide de ACR, de consumo de Azure. Obviamente en el Expert MSP estamos hablando que ya para la checklist de abril, que tiene validez desde el 1 de abril, se piden $350.000 al mes, 150.000 de los cuales tienen que venir de CSP o PAL, ¿vale? Versus esos 25, 30 o 50 que se piden en las especializaciones avanzadas. Es cierto que para una carga específica, y aquí es para todos los proyectos que estés haciendo en Azure. La otra gran diferencia es que aquí la auditoría son 2 días completos, ¿vale? Mientras que en las especializaciones avanzadas estamos hablando de mediodía máximo, 3-4 horas máximo, aquí son 2 días completos, ¿vale? Aquí es una auditoría muy, muy potente. El nivel de certificados que se requieren empleados, FTEs, Full-Time Employees de la compañía, asciende a 15 como mínimo de estas 4 tipologías de certificación, pues el Administrator Associate, el Developer, el Solutions Architect y el Data Engineer. Cualquier combinación de estos roles hasta 15 sería válida. Y luego desde el 1 de abril también ha habido un cambio importante hasta este nuevo check de abril. Tenías que demostrar 20 clientes gestionados y operados dentro del entorno. Este umbral ha subido a 25, ¿vale? Frente a los 3 casos de cliente que tienes que tener para cualquiera de las especializaciones avanzadas, ¿no? Y luego, otro de las diferencias fundamentales, tenéis el resto, lo presentó Enrique justo en la slide de cuáles eran las diferencias, pero bueno, yo creo que estas son las más críticas, que hay que mantener un contrato de soporte activo con Microsoft, un Advanced Support for Partners o Premier Support for Partners, ¿vale? Está por aquí, creo, en la sesión Javi Castrejón, que es responsable del equipo que da asistencia en el Advanced Support for Partners, por lo tanto, aquí si tenéis alguna pregunta también sobre esto en el Q&A podremos responderlas, ¿vale? Y luego, bueno, pues eso, ya se comprueban 67 puntos en la checklist dividido entre 6 secciones y 4 categorías, ¿vale? Y hay que cumplir un mínimo requerimiento por cada una de estas categorías y por cada una de estas secciones, ¿vale? Para poder pasar realmente esta auditoría, ¿vale? Es bastante potente. La siguiente, que solamente tenía estas 2 slides. ¿Cómo se pasa a la siguiente? ¿Qué está haciendo? Ahora, aquí. Bueno, las pistas y lo que tenéis que tener en cuenta, pues es básicamente lo mismo que ha contado David, es decir, tener realmente un promotor ejecutivo y que tenga ese nivel de enganche dentro de la compañía para que empuje esto adelante y que realmente pueda llevarse a cabo, ¿vale? Que realmente se entienda cuáles son las necesidades y los hándicaps que se van a encontrar dentro del programa y resolverlos. Hay que tener un equipo dedicado para este tipo de proyectos. Es decir, no vale hacer un refrito de cosas que tengo por ahí y ahora me dedico un ratito y luego hago otra cosa y ahora estoy en un body shopping. No, hay que tener un equipo que realmente esté ejecutando este tipo de servicios y sea permanente y tenga unos roles clave que hay que ir manteniendo y rellenando. Como punto fundamental y como pista es revisar la checklist de la auditoría, lo mismo que en la especialización avanzada, revisarla punto por punto y revisar que se tiene toda la documentación, que todas las herramientas que se utilizan se puede hacer un walkthrough y podéis hacer esa demostración al auditor. Pueden ser capturas de pantalla, pero la herramienta la tenéis que tener ahí, en un momento determinado tenéis que poder acceder a la herramienta y visualizar un cliente. Pero para visualizar los 25, por ejemplo, pues sí que se puede decir, pues mira, para este caso hemos hecho estas capturas y estamos viéndolo aquí. Todo eso hay que tenerlo preparado y tenerlo perfectamente estructurado y perfectamente definido quién es el que lo va a presentar, como en el caso de las especializaciones avanzadas, ¿vale? Tener
un framework de trabajo y un camino a implementar para conseguir la especialización es importantísimo y es no saltárselo. Es decir, no podemos apuntarnos a esto, como decía David, y decir, oye, estoy esperando que me entre un proyecto dentro de 3 meses, pero me apunto ya para ir avanzando cosas. No, porque cuando llegues te va a pillar el toro porque no has podido, porque resulta que lo que esperabas que iban a consumir al final solo ha podido ser el piloto y no. En fin, tiene que ser tener un marco claro de actuación y no salirse de él, ir a por ello, paso a paso, pero no salirse de él. Y como ventajas o como cosas favorables que hemos ido obteniendo colaborando con los partners respecto a al MSP, que el partner realmente gana entendimiento y conocimiento del programa, de cómo funciona, y por lo tanto le va a servir fundamentalmente para incrementar la madurez de los servicios que presta alrededor de Azure, alrededor de la nube, que va a poder construir mejores procesos de negocio, puesto que todo esto le va a ayudar muchísimo a comprender qué cosas estaba haciendo regular, qué cosas estaba haciendo mal, qué cosas no estaba siquiera haciendo y que ve que con esto lo puede hacer y a un coste muchísimo inferior al que él pensaba y por tanto no lo hacía. Obviamente, otra de las grandes ventajas es que vas a tener un enganche mucho más fuerte con los comerciales de Microsoft y que te van a permitir acceder a oportunidades comerciales que antes escapaban de tu alcance, y porque te van a tener en cuenta y van a ver que realmente eres capaz de hacerlo y de hacerlo bien. Y el impacto a largo plazo es, bueno, pues que vas a ir incrementando esos clientes nuevos que vas a ir haciendo onboarding en la plataforma, y que vas a ir también a aquellos que ya habías hecho onboarding, vas a ir incrementando ese consumo de Azure, de productos de la nube, de una manera pues gradual y sin pausa, ¿vale? Y por supuesto que vas a conseguir en el largo plazo realmente un negocio maduro y confiable de servicios gestionados. Es decir, te vas a posicionar como un actor relevante y como un actor con capacidad y con credibilidad en el mercado, ¿vale? De hecho, creo que habéis oído en el mercado lo que ha pasado con uno de los partners en España que han conseguido esta especialización, que al final lo ha comprado un gigante, ¿no? Es el caso de Nimbus, pues lo ha comprado Accenture. Entonces, bueno, ahí tenéis un claro caso de que esto da sus frutos, ¿no? Y de que esto, trabajar y apostar por ello, pues termina obteniendo relevancia en el mercado. Por mi parte, poco más. Yo creo que ya, si queréis, luego en el Q&A, si tenéis alguna duda y algún detalle, pues lo podemos comentar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hasta ahora hemos escuchado de viva voz de Microsoft una explicación, una argumentación clara de hacia dónde van, y ahora vamos a conocer un poco la experiencia, como os comentaba al principio, de dos partners que han conseguido ya estos hitos en su organización. Empezamos con Alberto de Encamina. Bienvenido, Alberto. El bot que dice que estás en mute no ha funcionado. Llevo un rato quitándome el mute y se ha puesto solo. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me oye, verdad? Sí. Vale, Sí, perfecto. Sí. Vale. A ver, la idea era contaros un poco la experiencia, ¿no? Y que veáis pues, a toro pasado, una vez que ya hemos pasado la auditoría, que veáis un poco, pues, qué ventajas o cómo hemos conseguido pasarla con total tranquilidad, la verdad, ¿eh? Porque, bueno, sí que es mucho trabajo, como estaba comentando Antonio, como estaba comentando David, pero, bueno, al final, si hacéis un buen trabajo y tenéis un buen orden, va a ser bastante sencillo pasarla, porque estáis contando vuestros proyectos, y aquí es fundamental esa primera parte, elegir bien los proyectos. Para nosotros fue fundamental el tener reuniones con nuestros equipos de desarrollo, nuestros equipos de proyecto, y elegir bien los proyectos y tener claro qué proyectos no íbamos a presentar, proyectos que estaban embrionarios, proyectos que estábamos empezando, que todavía no había nada definido. ¿Qué proyectos depende de ellos, pues un poco presentarlos o no presentarlos? Proyectos que a lo mejor todavía están verdes y que todavía no han llegado a una fase de entrega, o que ni siquiera están desplegados, sino que estamos empezando a trabajar, y eso también
pues habría que elegirlos y ver cuáles os puede interesar meter o no, porque a lo mejor un proyecto que está en camino tiene la forma suficiente como para ser presentado, porque ya tenéis una documentación, porque ya está a lo mejor validado por el cliente, porque ya habéis empezado a trabajar o porque ya tenéis un camino hecho y que puede ser un buen proyecto para presentar. Y por supuesto proyectos que son los ideales, ¿no? Los proyectos que están muy maduros y que realmente son los que van a enseñar que tenéis esa competencia, porque lo que va a buscar el auditor es básicamente que conocéis y que tenéis el expertise adecuado en la competencia de la que os estáis evaluando. Fundamental, ¿vale? Para nosotros fue muy fundamental el hacer esa ronda de proyectos y elegir para cada categoría de auditoría, que os va a pedir 1, 2, 3, dependiendo de los pasos que hay que dar en ese checklist, os va a pedir un número determinado de proyectos, pues ir eligiéndolos cada uno de ellos y buscando toda la documentación y recabando toda la documentación que hay alrededor de este proyecto e intentando tener, pues eso, una guía de toda la información que podáis tener en esos proyectos y cómo contestar a ese checklist. Y luego fue fundamental la preauditoría, y aquí lo mismo que os estaba comentando al principio fue de, bueno, pues la recomendación en este caso de David, ¿no? De decir, hacer la preauditoría que os va a servir. Y para nosotros fue fundamental tomarnos la preauditoría como si fuese una auditoría. No fuimos a la preauditoría en blanco, no os lo recomiendo. Nosotros fuimos a la preauditoría y aquí el equipo que pasó conmigo la auditoría y la preauditoría, pues al principio se enfadaban, ¿no? Porque decían, pues si vamos a hacer una preauditoría, no nos exijas tanto, y al final creo que fue muy bueno el exigir que pasar esa preauditoría como si fuese una auditoría era importante, porque cuando salimos de la preauditoría, básicamente nos quedaba poner 2 slides. El resto del trabajo que hicimos para la auditoría ya estaba validado por el preauditor, que es distinto al auditor, son personas distintas, y que básicamente no teníamos sino que repasarlo y hacer un buen speech y una buena presentación al auditor en la fecha en la que teníamos, con mucha tranquilidad, porque ya habíamos hecho todo el trabajo e incluso lo habíamos validado con ese preauditor, con lo que para nosotros fue fundamental, ¿vale? O sea, seguir ese checklist, preparar esa preauditoría como si fuese una auditoría y llegar a la presentación como si ya lo hubiésemos pasado, y lo que íbamos a hacer en la auditoría era enseñárselo a alguien más para que viesen pues nuestro expertise y cómo teníamos el conocimiento que nos estaban pidiendo en cada uno de los proyectos que enseñábamos. Y por último, incluir una presentación corporativa, porque tener en cuenta que la persona que os va a auditar posiblemente no conozca vuestra empresa, no conozca cómo realizáis proyectos, y sobre todo esa parte de cómo abordáis los proyectos en esa especialización avanzada. David está haciendo mucho hincapié en Cloud Adoption Framework, en el Well Architected Framework. Pues si en esa presentación ya contáis que estáis utilizando piezas de esos frameworks para realizar vuestros proyectos, ya tenéis mucho ganado a la hora de luego ir presentando los casos de éxito o los casos de uso de cada uno de los puntos de la checklist, con lo que es fundamental el que preparéis muy bien esa presentación de cómo hacéis vuestros proyectos en esa auditoría, ¿vale? Y esto es lo que os quería contar. Para mí, te digo, fue fundamental estas dos partes. Primero, el seleccionar muy bien los proyectos, en función de lo que nos pedía la checklist, y luego esa preauditoría que para nosotros fue una auditoría. No nos la tomábamos como vamos a ir en blanco, vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar, sino nos preparamos la preauditoría como si fuese el examen final, y creo que nos sirvió para ir muy bien preparados a la auditoría que teníamos. Perfecto, Alberto, muchas gracias. Seguimos con Javier. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí, la vemos. Vale, bueno, pues al final me ha tocado el último, así que voy a reforzar un poco lo que han dicho mis compañeros, tanto Alberto como Antonio como David, ¿no? Al final todo lo que han dicho no puedo estar más de acuerdo con ellos. El proceso de conseguir las especializaciones avanzadas o MSP, como es nuestro caso, lo que requiere principalmente es mucho orden, elegir bien los proyectos
y luego dedicar tiempo, tener gente dedicada específicamente a esto. Entonces, bueno, voy a contaros un poco nuestro caso, cuál ha sido nuestro proceso, cómo lo hemos hecho y también una serie de consejos o recomendaciones que vemos por nuestra parte. Como veis, va a estar muy alineado con lo que han dicho mis compañeros. Lo primero de todo, contaros que, bueno, nosotros, MyCloudor, pudimos conseguir la especialización avanzada de MSP justo antes de Navidades, ¿no? Hace apenas 4 meses, pero ya veníamos con 4 especializaciones avanzadas, ¿no? Entonces, bueno, todo el proceso de preparar la documentación, elegir los proyectos, preparar las auditorías y realizar las auditorías, lo tenemos ya bastante engrasado dentro de la compañía. ¿Cuáles son los consejos, no? ¿Cuáles son las fases que vemos de cara a poder conseguir el proceso de certificación? Para nosotros esto comienza con una primera fase, ¿no? Que es trabajar en base un poco a las mejores prácticas, ¿no? Alineándonos con el Cloud Adoption Framework, el Web Architecture Framework, ¿no? Teniendo herramientas propias que nos permitan automatizar o gestionar los proyectos de una manera más eficiente, ¿no? Este paso previo que nos va a dar lugar a poder luego realizar el resto de los pasos de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, para nosotros, antes de todo, intentemos trabajar lo mejor posible, intentemos tener todo muy bien documentado, de cara a que cuando empecemos a afrontar un proceso de especialización avanzada o de MSP, tengamos todo preparado o casi listo y nos sea más sencillo. Luego los prerequisitos, ¿no? Que como comentaba Antonio, pues son bastante exigentes en cuanto a las certificaciones, los clientes que debemos tener y tener un contrato de soporte con Microsoft activo, ya sea el Advanced Support for Partners, como en nuestro caso, o Premier Support. Ahí pues tenemos que ir a proyectos reales que podamos demostrar, ¿no? De hecho, lo vamos a ver, luego lo vemos en los checklists de preauditoría y todo lo que son POCs, proyectos o sitios en los que estemos puestos como PAL o como Depor, no van a ser suficientes o no me van a valer, porque voy a tener que ser capaz de demostrar qué hemos hecho y explicar todo el proyecto, ¿no? Y luego que haya sido en los últimos meses. Y luego, debido a los requisitos de certificación, que son bastante altos, pues creo que es importante alinear MSP con nuestro plan de certificación de la compañía, ¿no? Al final tenemos que tener al menos 15 certificados que tienen que estar vigentes y es muy importante que lo alineemos con nuestro plan de certificación de la compañía. De cara a preparar la auditoría, ¿no? Coincido totalmente con lo que han dicho mis compañeros. Lo primero de todo es tener un responsable del proceso y de los distintos subprocesos que vamos a hacer, ¿no? Aquí esto no lo vamos a poder hacer en ratos libres por las tardes, ¿no? Sino que tenemos que dedicar recursos en tiempo completo o a tiempo parcial durante unas semanas para poder preparar tanto la auditoría como toda la documentación que hay que hacer. Y elegir correctamente los clientes, ¿no? Intentar elegir esos clientes más significativos o en los cuales voy a poder enseñar el ciclo completo. Al final, a lo largo de la auditoría de MSP se cubren muchísimas partes de los procesos que realizamos, desde la parte de venta, la parte de diseño, la parte de implementación, proyectos, servicios gestionados, operaciones. Entonces, si podemos elegir clientes que son capaces, son muy representativos y podemos ver todo el ciclo a lo largo de la auditoría, el auditor lo va a agradecer mucho, que si ve proyectos inconexos con los que vemos distintas partes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que el auditor pueda seguir cómo trabajamos con un cliente end-to-end a lo largo de los distintos procesos que nos piden. Y luego creo que es importante considerar dentro de la compañía la inversión que esto supone, ¿no? Tanto a nivel de costes por las certificaciones, por los soportes que tenemos que tener contratados, por el coste de la preauditoría, con el coste de la auditoría y luego de las horas de los equipos que van a dedicarse a hacer esto, ¿no? Entonces creo que a nivel de compañía, si vamos a ir a por MSP Expert, es importante tenerlo en cuenta, hacer números y meterlo en presupuestos porque no es un coste trivial. Y por último, ir a la fase de auditoría, ¿no? Aquí tener un responsable de auditoría y hacer una demo interna es muy importante, ¿no? De hecho, en la preauditoría del MSP es solamente un día cuando la auditoría son 2. Entonces, durante ese día no te da tiempo a recorrer el proceso interno de auditoría. Es una cosa que nosotros no nos esperábamos en comparación con las especializaciones avanzadas, pero sí que vimos y lo sufrimos que un día no te da tiempo a ver todo. Entonces, tienes que pasar por las cosas por encima o ir a focalizarte más en aquellas en las que no tienes tan claras o no tienes tan bien preparadas. Por eso es muy importante hacer una revisión interna entera, hacer esa demo de 2 días completo, ver que estamos cubriendo todo
y ir con ello muy masticado a la preauditoría, para que, como decía Alberto, sea algo y nos lo tomemos como una auditoría real en la que ya directamente enseñamos toda la documentación, cubrimos todas las fases del proceso y de esta forma pues podemos hacer cambios mínimos de cara a la auditoría final. Y por último, pues entregar también la documentación y tenerlo todo muy bien ordenado. Ahí en la auditoría nosotros, para que os hagáis una idea, pues tuvimos a más de 10 personas involucradas a lo largo de los 2 días, cubriendo, como decían, pues partes concretas. Si tenía que entrar nuestra responsable de marketing para enseñar los casos públicos que teníamos en la web, o parte del equipo de arquitectura, parte del equipo de delivery de proyectos, parte del equipo de gestión de proyectos o parte del equipo de servicios gestionados, ¿no? Entonces, muy importante tener muy bien ensayado cómo lo vamos a contar y quién tiene que entrar en cada momento, y tener una persona que vaya coordinando las entradas y las salidas y dé un poco ese flujo común o ese sentido común o esa historia que le vamos a contar a nuestro auditor. Por último, como consejos, ¿no?, y lecciones aprendidas, bueno, en cuanto a consejos, nosotros por nuestra parte, uno, tener herramientas propias para los proyectos y los servicios gestionados, como es nuestro caso. Creo que ayuda mucho porque es lo que va buscando, una de las cosas que van buscando los auditores, es decir, que hayamos sido capaces de crear nuestras propias herramientas para automatizar o que estamos utilizando herramientas de terceros para tenerlo todo tan automatizado y tan documentado como sea posible, más que procesos manuales. Luego, mucha focalización en metodología, ¿no? Tener una metodología ágil, basándolo en las mejores prácticas, muy, muy importante, y que sea común a todos los proyectos o clientes que estamos enseñando. Y por último, pues las referencias, ¿no? Tener los clientes adecuados y tener muy bien documentado todos los proyectos y los servicios en los que estamos trabajando. Y en cuanto a más lecciones aprendidas, pues un punto muy importante de MSP es trabajar con una herramienta que te piden un CMP automatizado, ¿no?, un Cloud Management Platform, en el cual tienes que estar trabajando en todos tus clientes, en más de 20-25 clientes, con esta herramienta, ¿no? Nosotros tenemos la nuestra, MyCloud Management Automation Suite, pero bueno, podemos utilizar también herramientas terceros y el auditor tiene que ver de manera real que estás utilizando esta herramienta en todos los clientes. Luego, muy importante, como hemos dicho todo el rato y creo que es común en todos, hay que asignar personas y recursos dedicados para poder sacar esto adelante. Y por último, esto es un proceso continuo, ¿no? Nosotros hemos empezado ya hace tiempo y ya estamos pensando en la renovación para el próximo año, ¿no? Vigilando que todos los prerequisitos los estamos cumpliendo, enfocando también esas mejoras, esas recomendaciones que te hace el auditor de cara a que los procesos el año que viene los tengamos más maduros y que pensemos que es un ciclo continuo y que no podemos perder de vista para no tener que volver a enfrentarnos a preparar todo de cero un mes antes de nuestra fecha de renovación. Y por mi parte, esto sería todo. Yo creo que deciros que es un proceso que es costoso, pero no es imposible, ¿no? Y lo que requiere al final es mucha organización, dedicación de recursos y tener un objetivo claro de cómo y cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias, Javier. Quiero dar las gracias a todos por su asistencia. Hemos terminado casi en tiempo, si tomamos en cuenta que hemos empezado un pelín tarde, ¿vale? Como comentamos, vamos a pasar ahora al Q&A. Para esto invito a todos los socios de la IMSP que deben de haber recibido una invitación adicional que puedan irse moviendo hacia la nueva sala donde tendremos la reunión, que está en el link de la segunda invitación. A todos aquellos que estéis interesados en conocer más de la IMSP, el día de mañana o la semana que viene recibiréis ya un correo de confirmación de asistencia donde tendréis más información de cómo contactar con nosotros. Muchas gracias a todos, que tengan feliz tarde y nos movemos al siguiente salón. Muchas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a Encamina y a McCloudor por compartir su experiencia con los demás partners. Bueno, su experiencia además que es súper valiosa porque son de los primeros partners que han logrado conseguir las dos competencias. Gracias. Muchas gracias.